Hoy quiero hablarles acerca de otro tipo de pecado que tiene por nombre el pecado intencionado. El pecado intencionado. Reitero, cuando mencionamos tipo de pecado, no es de que Dios tenga una medida con el pecado, que a veces consideramos que la mentira es menos que un pecado moral, sexual. Bueno, para Dios evidentemente hay mentiras que puede costar restaurarla, como también hay infidelidades que cuesta recomponer el corazón de alguien que ha sufrido la ruptura de una infidelidad. Pero no nos referimos a eso cuando menciono tipos de pecado. En un pasado desayuno hablábamos del pecado ocasional, un pecado que cometemos todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos, pero ocasionalmente, quizá por debilidad espiritual, por un descuido, quizá porque la carne está gobernando, porque dejamos de orar, de ayunar, de leer la palabra, practicar la palabra, etc. Entonces viene la carne y nos hace tropezar. Bueno, es Dios que nos da su Espíritu Santo y nos redarguye de todo pecado. Y ese instante pedimos perdón y Dios nos limpia con su sangre preciosa, decía 1 de Juan 1. Pero hay un pecado, decía Hebreos, capítulo 10, versículo 26, del cual no es un pecado como menciona el apóstol, como el pecado ocasional, el apóstol Juan. Hay un pecado que es voluntario. Este pecado que menciona Hebreos 10, versículo 8. Versículo 26, que dice: porque si pecáremos voluntariamente. ¿Cuál es este pecado voluntario o deliberadamente o liberal o consciente, o incluso se le puede llamar pecado intencionado? Pecado intencionado es aquel pecado que, a pesar de que esa vida recibió en su corazón la verdad, y cuando dice la verdad, la palabra se está refiriendo a la ley de Dios por medio de la Biblia en nuestros corazones. A pesar de haber conocido la verdad, peca, ¿no? Ese momento, esa persona está rechazando conscientemente a Dios. Este es el pecado intencional, del cual continúa diciendo el apóstol que ya no quedan más sacrificios por esos pecados. Es más, sino, versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este es el pecado intencionado y voluntario. Yo quiero hablarte y profundizar este comportamiento que también lo tenía el pueblo de Israel. Si nos vamos a Números, capítulo 15, vamos a ver qué es lo que sucedía con las personas que pecaban conociendo la ley. El libro de Números, capítulo 15, versículo 30 y 31, dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia. Yo te invito a que te puedas subrayar en tu Biblia esa parte, con soberbia, que enseguida lo explicamos. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, se refiere al judío, como el extranjero, ultraja a Jehová.
esa persona, dice, será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, y su iniquidad, dice, caerá sobre ella. La palabra que dice ahí con soberbia, y eso se refería, sea extranjero o sea judío natural, que a pesar de conocer la verdad, ¿no? y los mandamientos, dice, esa persona que hace las cosas con soberbia. Esta frase viene de una traducción hebrea que significa lo siguiente: con soberbia significa con la mano en alto. Con la mano en alto. Y algunos, si tú haces la mano en alto sin hacer puño, mano en alto, palma arriba, tiene un significado. Pero si tú haces mano en alto con puño, ¿a qué asocias? Este es un acto de soberbia, decía. El significado hebreo original, eso es soberbia. Y además, mira, este pecado que se comete, esa persona, es como que la persona mira directamente a Dios con cabeza en alto y mira a Dios cara a cara, a los ojos, y agitando con la mano en alto, hecho en el puño en contra de Él. Esto es lo que significa. Es hacer puño en contra de Él y diciéndole a Él: sabes, Dios, tus mandamientos no me interesan. Así el pueblo pecaba. Así el pueblo de Israel desobedecía, conscientemente y con mucha soberbia y mucha altivez. No tenían temor de Dios. Estas personas, dice, tenían que ser cortadas del pueblo. Tenían que ser, sacadas del pueblo. Decía, saquen a esas personas que no tienen temor de Dios y que están pecando de esa manera. Córtenlos del pueblo, porque es evidente que hay una palabra que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios era celoso con la santidad del pueblo, como lo es ahora también. Dios es celoso con la santidad de su pueblo. Ahora, en tiempo de gracia, ¿qué quiere decir eso, mi querido hermano y hermana? Si un cristiano, nacido de nuevo, peca conscientemente, sabiendo que es lo que está a punto de hacer, es pecado, el apóstol Pablo le llamó eso apostasía. Y apostasía significa desviarse de la verdad. Ese cristiano o cristiana está apostatando en contra de Dios, y entonces, decía Hebreos, ya no existe otro remedio para sus pecados, porque han rechazado la provisión de Dios para la salvación. La semana pasada hemos hablado mucho de la provisión de Dios para la salvación. ¿Cuál es esa provisión de Dios? La sangre de Jesucristo. ¿Por qué la sangre, decíamos, verdad? Porque es que en la sangre de Deuteronomio 17:11, en que la sangre está la vida. Antes se derramaba sangre de animales para perdón de pecados, pero ahora ya el Cordero Santo, puro, sin mancha, fue ofrecido para que tengamos perdón de pecados. Pero aquella persona que peca voluntariamente, ¿sabe qué está haciendo? Está pisoteando la sangre de Jesucristo. Está llamándola inmunda a la sangre de Jesucristo.
y está pisoteando al Hijo de Dios y rechazando la sangre del Todopoderoso que habría dado. Y cuando eso hacemos, nos volvemos adversarios de Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Decía el libro de Santiago 4:4, el libro de Santiago, escucha lo que decía, 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, dice, adversario de Dios, o sea, enemigo de Dios. Entonces, toda persona que practica esto deliberadamente, voluntariamente, se está constituyendo enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos, recuerda que la provisión de la salvación es Jesucristo y su sangre preciosa. Si volvemos a Hebreos, si volvemos al libro de Hebreos 10, versículo nuevamente 20, los siguientes versículos 28 y 29, por favor. Escucha lo que dice más abajo el apóstol. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Te das de cuenta lo que pasa? El que peca voluntariamente, dice, pisotea al Hijo de Dios. Y número 2, llama a la sangre de Cristo del pacto inmunda. ¿Por qué? Porque, mi hermano, nosotros entendemos, mi hermana, que la sangre de Jesucristo lo es todo. Derramada en la cruz del Calvario lo es todo. Y cuando alguien peca voluntariamente, está afrentando al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Se está enfrentando, y esa persona no le importa la sangre de Jesús. La considera como si fuera una sangre más de cualquier ser humano. La toma como si fuera la sangre de aquellos animales que en el Antiguo Testamento se ofrecían, que mucho valor no tiene. Así la está viendo, dice, a la sangre. Y todo aquel que comete este tipo de actos y pecados será juzgado en el tribunal de Cristo con un castigo mayor que la muerte. Es para mí penoso, de alguna manera, decir esto, pero es la verdad de la palabra de Dios. No podemos menospreciar la sangre de Jesucristo. Y te voy a poner un ejemplo, nada más, uno de los tantos que hay. ¿Cómo es pecar voluntariamente? No. Mira, hay un engaño que durante años las personas hemos realizado, porque yo también pensaba así. Bueno, hay que tomar la Santa Cena. La Biblia dice hay que tomar la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el vino, pero tienes que tomar a cuentas. Eso lo sabemos. O sea, hay que aplicar el perdón, perdonar, reconciliarse, etc. Pero cuando a veces llegaba el día de la Santa Cena, yo había pecado y fallado día antes, o incluso esa misma mañana, o la semana.
pero pecados muy profundos y duros, de los cuales simplemente no quería hablar del tema con Dios para no sentirme más culpable. Pero llegaba el día de la Santa Cena y como yo servía a Dios en la alabanza, decía, bueno, yo amo alabarle a Dios, amo tocar, amo cantar, pero también le amo a Él y le respeto, entonces no voy a tomar la Santa Cena. Mire qué sutil fue ese pensamiento. Y decía, yo le amo y le temo a Dios, no me voy a hacer la burla, sé que he pecado y me siento mal, no voy a tomar la Santa Cena. Y hoy me doy cuenta que es un común denominador en todos nosotros los cristianos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque este supuesto temor me llevaba a decir no a la Santa Cena, porque de repente no me arrepentí, sí, y de corazón menos, pero seguía en la iglesia, seguía alabando. No me he dado de cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba pecando voluntariamente. Si tú miras 1 Corintios capítulo 11, capítulo 10, te vas a dar de cuenta de que aquella persona que no participa de la cena del Señor acarrea juicio. Pero dice que hay que hacerlo con un corazón puro, santo, y etcétera, limpio, para no acarrear también juicio. Entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Izquierda o derecha? ¿Sabes? Pero ¿cuán mayor es el peso de juicio cuando no participamos de la cena de Jesucristo? Porque cuando yo pensaba y decía, temo a Dios y respeto a Dios, estaba maquillando. ¿Sabe qué estaba maquillando? Le estaba diciendo, Dios, no me quiero arrepentir de esos pecados. Le estaba diciendo, Dios, no quiero reconciliarme con esa persona. Le estaba diciendo, yo no voy a ir a pedir perdón de lo que me han hecho. O estaba diciendo, yo no voy a perdonar a esa persona porque me hizo daño. Porque cuando participamos de la cena del Señor, tenemos que participar a cuentas. Tenemos que, si hemos tenido rencillas, hay que reconciliarse con los hermanos. Si con nuestro cónyuge hemos tenido situaciones, hay que reconciliar con nuestro cónyuge. Si incluso alguien nos hizo daño, hay que perdonar a esa persona. Si nosotros hemos hecho daño, tenemos que pedir perdón a esa persona. Es por eso que en la iglesia yo aprendí que en la cena del Señor, hermano, hermana, ve y acércate. Si está aquí en este salón la persona que tienes una circunstancia, una contienda, un desacuerdo, un conflicto, ve y pídele perdón y reconcíliate antes de tomar la Santa Cena. E incluso en los evangelios mencionaba, antes que incluso de tu ofrenda, reconcíliate, porque de nada va a servir. Por eso Pablo decía, tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero qué astuto era el enemigo que me metía a la cabeza y me ponía entre comillas un supuesto temor a Dios, diciéndome, no te hagas la burla, no tomes la cena, tú has pecado, tampoco seas tan sinvergüenza y respeta a Dios. ¿Cuánto tiempo he vivido así? Yo estaba negando arrepentirme delante de Dios. Eso es pecar conscientemente. ¿Sabes? Ese instante cuesta, pero Dios quiere eso, que nos reconciliemos, pidamos perdón. Dios quiere que perdonemos. No quiere que vivamos con resentimientos, con dolores. Es por eso, mi hermano, que recuerda, y además de rechazar, no es el vino, no es el pan. Estás rechazando el cuerpo de Cristo. Estás rechazando la sangre de Jesucristo. Un acto tan poderoso y espiritual que decía el apóstol más abajo, con esto estamos diciendo Maranata.
Cristo ven pronto. Estás rechazando con esto la venida incluso de Jesucristo. Eso es como le dijeras, no me interesa tu venida, Jesús. ¿Sabe? Así de serio es esto. Entonces, mis hermanos, no afrentemos, no llamemos, como decía Hebreos 10:29, a la sangre de Jesús inmunda. No llamemos y pisotemos al Hijo de Dios. Yo sé que uno diríamos, yo jamás haría eso, pastor, hermano. No, Dios es todo para mí. Pero cuando tú rechazas la cena del Señor y cuando yo peco voluntariamente, o podemos llegar a pecar voluntariamente en algún momento, estamos haciendo eso. Ese momento cerremos nuestra boca. Ese momento, si es posible, huyamos de ese ambiente tan oscuro para no seguir pecando voluntariamente. Sé que está mal que yo piense mal de otra persona. Sé que está mal que yo me sienta superior a otros. Sé que está mal que yo humille a las personas. Sé que está mal que no reconozca mis errores. Sé que está mal que yo no practique humildad. Sé que está mal que a pesar de estar en Cristo tengo que seguir escuchando música que no es cristiana. Sé que está mal que yo ya no puedo ver en la televisión, en las redes sociales estas cosas que perturban y lastiman mi corazón. Sé que está mal, jóvenes, que si no me voy a casar, no tengo que tener una relación con nadie. Sé que está mal, o sé que es adulterio o fornicación. Sé que es mentira y no lo tengo que hacer. Que Dios te bendiga. Buen provecho.